A preparar nuestra mente y nuestro corazón escuchando un preludio musical. Oremos. Señor, en esta hora invocamos tu nombre para que tú seas en medio de nuestra congregación, guiándonos, Señor, en este tiempo de adoración. Bendícenos, Padre, con tu presencia maravillosa. Bendice la palabra que será predicada hoy. Bendice los himnos, las alabanzas y también, Señor, la comunión que tenemos como iglesia. Gracias, Padre, por tu grande misericordia que nos has mostrado, por la salvación en Cristo Jesús. Quédate con nosotros, Señor bendito, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para entonar un himno para adorar al Señor. Estad con Cristo firmes. Estad con Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús, la victoria con él por capitán. Serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firme, os llama el alelí. Con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Tomen asiento, hermanos. El Salmo 34 dice en sus primeros 9 versículos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, le oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los
defiende. El ángel de Jehová, el enviado, que es Cristo, está con nosotros. Ya lo anunciaba el salmista desde mucho antes en sus oraciones, en sus plegarias. Un hombre como nosotros que invocaba el nombre de Dios y manifestaba estas palabras. Vamos a tener también en este tiempo, antes de seguir adelante, una oración de confesión como pueblo de Dios. Vamos a tener este periodo de confesión de nuestros pecados, de confesión de todo lo que hacemos en la vida, porque el Señor nos conoce. Y no es que estemos sintiendo la culpabilidad, sino que estamos conscientes de nuestra realidad y de nuestra dependencia de Dios, que tenemos de Dios. Entonces debemos estar siempre cercanos a Él para que nuestro espíritu y nuestro corazón estén en paz. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, en esta hora nos acercamos a ti a través de Jesús, porque Él, Señor, se presentó delante de ti y todas sus obras, todo su quehacer a ti te agradó, y no hubo en Él, Señor, error, ni hubo imperfección. Su vida en el tiempo que vino y en todo el tiempo ha sido una vida perfecta, completa, de obediencia y de sometimiento a tu palabra y a ti, Señor. En cambio nosotros, Señor, no tenemos esa condición como hombres humanos, pero sí está el anhelo en nuestro corazón de acercarnos a ti. Lo impide nuestra naturaleza, pero a través de Cristo podemos llegar, porque tú lo miras a Él en vez de mirarnos a nosotros, y en Él ves la completa perfección. Y nosotros acudimos a Él, Señor, para depositar nuestras cargas, para depositar toda nuestra vida, toda nuestra maldad que en momentos, Señor, aflora. Nuestra forma errática muchas veces de proceder, Señor. Y por eso, Señor, estamos delante de ti. Por eso sabemos que tú nos oyes y que tú nos perdonas y nos limpias del error, de la maldad, del pecado, Señor. Reconocemos, Señor, ante ti que conoces tú nuestros pensamientos, todo lo que hemos hecho en este tiempo, y pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, nos perdones, nos limpies. Gracias, Señor, porque podemos acceder a ti y podemos recibir el perdón y la paz a través de Jesucristo. Te damos muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa es la situación nuestra siempre, hasta que Él venga. Pero gracias que tenemos a Cristo, el Salvador. Y vamos a adorar al Señor con el himno Grande Amor Sublime Eterno. Pongámonos de pie para adorar al Señor. Grande amor sublime eterno, más profundo que la mar y más alto que los cielos, insondables es sin par. Él la puerta abrirame y así entrar podré. Bendición Él ha comprado y perdón nos da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió mi bendito Jesucristo, mi castigo así
la puerta abrirame, y así entrar podré. Redención Él ha comprado, y perdón me da por fe. Tomen asiento, hermanos. Vamos a tener también, como habitualmente lo hacemos, para no olvidarlo y mantenerlo intacto en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, lo que creemos como Iglesia de Cristo en la tierra, el credo apostólico, que dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, el perdón de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Amén. Eso es lo que creemos como Iglesia del Señor. Y también vamos a tener una lectura bíblica en forma alternada. Vamos a leer en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 en forma alternada, leyendo la palabra del Señor juntos en esta comunión, en este día de adoración. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino pecador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñado por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, por propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas laicas, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Su palabra nos habla directo, a pesar de que esta palabra fue escrita hace mucho tiempo ya, más de 2000 años, a un siervo, pero es pertinente para nosotros. Es como si, por eso la palabra es una palabra viva, que nos habla y es actual. Vamos también a tener este tiempo, después de haber tenido esta lectura bíblica, vamos a recoger la ofrenda. Vamos a tener este tiempo de ofrendar al Señor. Mi esposa Elena va a recoger la ofrenda en este tiempo. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres misericordioso y tú nos das trabajo para poder aportar un granito de lo que tú nos das. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ofrenda y de reconocer que el Señor nos sostiene y Él nos provee. Antes de ir a la palabra y también de tener vamos a tener algunas alabanzas, pero antes quiero, para que quede, nuestra hermana Elba, la esposa del pastor, no se encuentra hoy día aquí porque su padre y su mamá están enfermos. Ayer el padre de ella, nuestro hermano José, que viene varias veces con nosotros, fue llevado a urgencia y todavía creo que se encuentra ahí en urgencia en una clínica. Y bueno, para que sepamos como iglesia y oremos por ella. Y su mamá, la hermana Elba, que se encuentra enferma, está un poco mejor, pero aún no camina, está postrada. Entonces están enfrentando ahí una situación bien compleja y por eso nuestra hermana Elba está ya en Renca. Está preocupada de eso. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar con la oración a nuestros hermanos que están pasando por este tiempo difícil, agudo de enfermedad, sobre todo cuando se tiene a los padres o gente enferma. Gracias al Señor que es una familia grande y están todos unidos los hermanos en apoyo, pero eso no quita la angustia, el sufrimiento, la pena, ¿ya? Y eso el Señor lo alivia poniendo paz en los corazones y es muy importante y eficiente la oración que nosotros podamos tener con ellos. Vamos a ponernos de pie para adorar al Señor con el Salmo 23. Pongámonos de pie. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque yo ande
Jehová he confiado, no sea yo jamás confundido. Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo jamás confundido. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, y me encaminarás. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Sácame de la red que ampara mi escondido, pues tú eres mi refugio, pues tú eres mi refugio. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Falta luz en este lugar. Es muy lúgubre. Así que vamos a tener que poner luz, hermano Esposo de Cecia. Sí, de verdad que aquí es poco luminoso. Bien, se les saluda. Los niños van a ir con la hermana Camila, que de alguna manera está reemplazando a Elba. Sí, la verdad es que mi suegro entró muy mal ayer a la urgencia de la clínica. Tiene unos nódulos en los intestinos. Bueno, él fue operado de cáncer hace varios años atrás. Y hace poco también se libró de una muerte casi segura. Y se estabilizó y fue muy fuerte. Y ayer nuevamente le dio lo mismo. Ya no tiene un nódulo o algo así similar, algo así se llama, en el interior del estómago. Ahora tiene 3. Entonces está de mucho cuidado. Y mi suegra postrada, pero sus órganos están todavía vitales, pero ida totalmente. Entonces, claro, la familia está pasando por un periodo de prueba en ese sentido y estamos apoyando. De hecho, él se va los días domingos, después del servicio vamos a Renca, nos quedamos allá con mi suegra y mi suegro y la familia de Elba, y posteriormente Elba se queda hasta el día jueves. O sea, también hay un efecto familiar, en este caso los hijos. Pero bueno, hay que estar ahí, somos creyentes, ¿no? Tenemos que estar con nuestros hermanos que están, y dieron tanto por la obra, por la iglesia. La hermana Elba, por ejemplo, profesora de escuela dominical. Tanto Carlos Olivares como, pero básicamente Carlos Olivares era profesor de niños y hacía clases bíblicas en la población donde vivían. Se juntaban muchos niños, donde estaba la Elba, la Nancy, bueno, toda la familia Aravena, y estaba Carlos Olivares, mira. Carlos después se convierte en evangelio y se casó con Nancy, usted lo conoce. Pero ella, una hermana, una mujer tremendamente apasionada por la iglesia y por Cristo. Bueno, de hecho yo cuando llegué al Evangelio, una de las personas que a mí me contuvo fue ella. Porque yo al principio era una vida muy cizagueante, hoy día estaba con el Señor y mañana no estaba con el Señor. O sea, era una inconsecuencia muchas veces
y ella me ayudó mucho, sobre todo en la parte del matrimonio, hay que decirlo. Ella me ayudó mucho, me aconsejó mucho. Yo era un caballo loco, crazy how, caballo loco. Pero a Dios gracias, bueno, aquí vemos justamente el tema, la importancia de los creyentes, la importancia de los hermanos, ¿cierto? Que van ayudando al otro, sobre todo aquel que va empezando en la carrera de la fe, donde hay tanta tentación y se manifiesta de una manera fuerte el mal, y el mundo te seduce nuevamente y te atrapa, y entonces tú estás, y la duda entra, bueno, esto será verdad o no verdad, pero gracias a Dios que, como digo, está la palabra, pero también están los hermanos que de alguna manera nos ayudan o nos ayudan mutuamente para avanzar. Dicho esto, vamos a ir a la palabra, 20 minutos, más no, me dijeron, no. Vamos a la palabra que se encuentra en la carta, retomando el tema de la carta a los romanos, ahora voy a avanzar al capítulo 5. Al capítulo 5 de la carta de Pablo a los romanos. Qué interesante es tener internet, ¿cierto? La accesibilidad al conocimiento, a la información. Estaba ahí, me acordaba de un filósofo contemporáneo a Pablo, y no me acordaba el nombre. Entonces, de alguna manera lo quería usar como introducción al capítulo 5, o más bien dicho a la carta a los romanos, que lo he leído, no digo que he leído sus libros de filosofía o su pensamiento filosófico, pero sé que era un filósofo estoico, contemporáneo a Pablo. No sé si ustedes han escuchado hablar de Séneca, el gran filósofo estoico romano, que tenía su visión o su cosmovisión del mundo de aquel tiempo. Y él hablaba de la crisis moral, social, política, religiosa que le tocó vivir en su tiempo. Y él hace una descripción de la sociedad greco-romana, por ejemplo, o de Roma, donde era una sociedad que, hay que decir la verdad, llegó a un punto de corrupción moral, ética, y eso provocó la filtración de las huestes o hordas extranjeras que al final conquistaron y terminaron por destruir, ¿cierto?, al Imperio Romano. Más que las conquistas, ¿cierto?, de los bárbaros en cuanto a los límites del Imperio Romano, fue la condición moral de la sociedad. Eso fragmentó a la cultura, al imperio, y eso permitió que al final llegara el colapso. Y el colapso fue, podríamos decir que en el siglo V. Y entonces, cuando uno ve la carta a los romanos, Pablo desarrolla la idea justamente de lo mal que está el mundo. Pablo, en esta carta del apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos, habla de que el pecado es universal. El pecado cubre todos los estratos sociales, pero el pecado es más que una cosa meramente social o una cuestión cultural, sino que el pecado es estar violando permanentemente la ley de Dios. Y esa moralidad, esa corrupción, Pablo la desarrolla, pero enfáticamente, en el capítulo 1, de los versículos 22 en adelante. Profesando usted sabio, dice el versículo 22 del capítulo 1, se hicieron necios. Hay una necedad tanto en el tiempo de Pablo como en el tiempo actual. Ahora, dentro de la cantidad, ¿cierto?, del efecto del pecado, indudablemente que el efecto del pecado, ¿cierto?, es mayormente que en el tiempo de Pablo. Es superlativo, ¿cierto?, el efecto del pecado y los males que éste provoca. El hombre
por el causa del pecado, se hace enemigo de Dios. Pablo lo describe también en esta carta. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, se hace enemigo de Dios. Pablo en estos primeros capítulos desarrolla justamente otro tema, decíamos la universalidad del pecado y la depravación total justamente del hombre. Pablo desarrolla en los versículos 23, 24, capítulo 1, 25, 26, como una cadena de eventos, de circunstancias que como un hilo conductor van provocando una debacle, ¿cierto?, moral y ética. Y ya en el tiempo de Pablo existía eso, y no solamente en el tiempo de Pablo, sino que cada era de la historia, ¿cierto?, al final es un producto del mal. Algo malo ha ocurrido, algo malo está ocurriendo permanentemente. Los filósofos, los psicólogos actualmente se preguntan el porqué de esta situación moral y social. Algo malo hay en el interior del hombre que hace que todo esté complejo. Estamos, ahora, si uno se pone a analizar la descripción que Pablo desarrolla en el capítulo 1, de los versículos 21 en adelante, en cuanto al pecado y los efectos del pecado en el hombre y la maldad humana, porque la maldad humana, entonces podríamos decir que ahora esto se ha triplicado o multiplicado. Así como la revelación es progresiva en el tiempo, porque cuando vemos en el Antiguo Testamento vemos un tipo y figura de Jesús no existía, pero en el Nuevo Testamento Jesús aparece. Hay una revelación progresiva. También hay una maldad, ¿cierto?, creciente en el tiempo. En los días de Noé, imagínense, Dios tuvo que destruir a la raza humana. Solamente 8 se salvaron. ¿Por qué razón? Porque Dios fue injusto, o no fue justo, sino que por la maldad se multiplicó de entre los hombres. Eso lo describe los primeros libros, el libro del Génesis, por ejemplo. Y ahora esto se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Las legislaciones cada día más están promoviendo leyes que desde el punto de vista de Dios y ético-moral son contrarias. No soy político, no me interesa la política, pero tengo una opinión, ¿cierto? Ayer en la cuenta pública, ustedes saben, se está promoviendo una ley diabólica, asesina. Ustedes saben que cada año en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos, más de 50 millones de embriones, fetos o no natos, son destruidos por el aborto. Solamente Estados Unidos. Más que las guerras mundiales. Imagínate, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 15 millones de hombres, ¿cierto? Y también un tanto más de gente, ¿cierto?, de personas, de civiles. Pero en un año, solamente en la nación norteamericana, mueren anualmente 50 millones de neonatos. Y no me pueden decir que la vida empieza, no sé, por el segundo mes o el tercer mes. Nosotros tenemos una concepción bíblica justamente de la concepción que la vida humana nace en el momento que el espermio y el embrión se juntan y empieza todo un proceso. ¿Ah? Y ahí está la vida. Se han fotografiado, por ejemplo, a las pocas semanas el corazón palpitando de un embrión. Cómo se va desarrollando la mente, la columna vertebral, que es la parte central del mismo ser humano. Pero las legislaciones legislan para favorecer toda esta corriente ideológica. En aquel tiempo quizás también había legislaciones que lograban de alguna manera mitigar el avance de la corrupción en el tiempo de Pablo. Por eso el Evangelio tuvo esa repercusión y esa fue una bendición para el género humano en aquel tiempo, porque el Evangelio logró sacar a miles y millones de ese estancamiento, de esa cloaca que era la cultura de aquel tiempo. Pablo nos habla justamente de esta decadencia que primeramente empieza con un efecto de idolatría. El hombre se aparta de Dios, sencillamente niega a Dios.
lo saca de su ecuación de vida y empieza una vida idolátrica. Idolátrica en el concepto moderno no es solamente pararse o arrodillarse delante de un toltén o de un fuego, sino que idolatría es poner en primer lugar cualquier cosa menos a Dios. Nosotros, en este sentido, no somos idólatras, nosotros adoramos a un Dios único y verdadero, amén. Y ese Dios único y verdadero es Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, porque es la única manera como yo puedo evidenciar a este Dios trascendente, que se hizo inmanente en la figura de Jesús. Un hombre, 100% hombre y 100% Dios, que yo me logro identificar con Él. Porque mis necesidades, mis sufrimientos, ¿cierto? Él los conoció, él pasó por lo mismo. Dejar de lado a Jesucristo es idolatría pura. Dar la espalda al Evangelio, dar la espalda a Dios es idolatría pura. Entonces el primer peldaño de la decadencia moral que surgió aquí, que Pablo describe en esta carta, el primer capítulo, es el apartarse de Dios. Segundo, el segundo escalón es el daño o el pecado moral de la sexualidad. La carta del Romano dice que desde el momento en que el hombre cae en este pecado sexual, todo lo demás se viene para abajo. Y este mal moral y este mal sexual y este tema de todo este libertinaje que hasta el día de hoy está desatado y que los gobiernos tienen que de alguna manera legislar para que por lo menos haya un cierto grado de orden, o si no sería una locura, empezó en los años 60, el siglo XX. ¿Se acuerdan, no? El movimiento hippie, la píldora que revolucionó, en este caso el tema de la sexualidad, y hasta el día de hoy ha tenido implicancias. Y también recuerden, por esta degradación moral y ética del siglo XX en adelante, la pandemia del SIDA, producto de estos pecados sexuales. Y todavía existe el SIDA, no ha parado. Efecto del pecado. Y cuando Pablo en el capítulo 2 en adelante describe a dos personajes que aparentemente son como que a ellos esto no les afecta, el moralista, lo describe el capítulo 2 de Romanos, el moralista que es aquella persona que dice que él es muy bueno y que no necesita entonces una regla moral para vivir. ¿Por qué no le hace mal a nadie? ¿Por qué él ayuda a los pobres? Va a los hospitales. Él es bueno, es una buena persona. Pero también está el legalista. Y de repente se entremezclan. Está el legalista que reniega la conducta del otro, lo condena y lo juzga por las cosas que está haciendo, pero él también las hace. Ese es el legalista. Entonces Pablo en esta carta le habla a los judíos, le habla a los moralistas, le habla a los paganos, le habla a los griegos que su conducta está mal y están en bancarrota delante de Dios, porque no cumplen las exigencias de Dios que exigen su palabra. Sed santo porque yo soy santo. Esa es la vara, ese es el estándar que Dios exige de su criatura. Sed santo porque yo soy santo. Pero tampoco los judíos quedan al margen acá. Y aquí Pablo, porque los judíos dirán, sí, en realidad Pablo, ellos tienen todo, son todas personas malas, ellos merecen la condena. ¿Estás bien, Pablo? Y aplauden a Pablo porque Pablo lo que les dijo, que eran falsos, que eran moralistas. Pero los judíos también cae el mismo cuento. No por ser judíos estaban haciendo la perfecta voluntad de Dios. No por ser un cristiano, no por pertenecer a la iglesia, estoy satisfaciendo o he satisfacido la demanda de Dios. Entonces, tanto griegos, tanto paganos como judíos caen, ¿cierto?, por su propio peso. Y es más, dice que están apartados de la gloria de Dios. El género humano, de acuerdo a esta carta, está apartado de la gloria de Dios. El Evangelio, la buena noticia, empieza con una muy mala noticia, que el hombre está fuera de Dios.
por causa de, la pregunta. Por causa del pecado. El pecado y sus consecuencias. Pero si basta con solamente ver mi vida o mis reacciones en cierto momento para darme cuenta que algo malo está en mí. Basta solamente comprender el televisor, ¿cierto? O el internet y darse cuenta de toda la debacle, ¿cierto?, que está ocurriendo. Estamos en un momento de que un loco apriete un botón y esto termine en nada. Hay guerras en este momento fratricidas que se están llevando a cabo. La OTAN y toda Europa está ahí con el lamento en la garganta. La crisis moral, la crisis de seguridad, el vandalismo, el robo, el pillaje, la muerte. Se está desatando, es como que el infierno se haya desatado y se haya precipitado sobre nuestras cabezas. Y eso no debería extrañarnos. Porque la Biblia dice que el hombre es un pecador. Que el hombre, el hombre no obligado, sino que el hombre de su propio ser se niega a Dios. Lo desechó. Le dio la espalda a Dios. Inclusive viendo sus efectos de la creación. Todo cuando tú miras la creación, cuando yo miro mi mano, cómo se mueve, qué circuitos, qué microchip. Aquí esto es perfecto. Ni la computadora más sofisticada, ¿cierto?, pueden igualar la creación de Dios. Yo muevo la mano, cuántos músculos se mueven, cómo se dan esas señales. O sea, es tremendo la creación de Dios. Perfecta la creación de Dios. Y aún esa evidencia del cosmos, del mundo, el microcosmos y el macrocosmos, aún la evidencia, el hombre niega a Dios. Y por eso dice la palabra que Dios los desechó. ¿Saben qué más? Me cansaron. Hagan lo que quieran. La palabra del Señor dice que Dios en un cierto momento de la historia humana, Dios desecha a un pueblo o a las naciones. Creo, hermanos queridos, que Dios, estamos en esa época, en esa etapa de la historia humana. Creo que Dios, el Dios creador, el Dios que se plantea aquí en la palabra como el único Dios, el Dios creador justamente ha desechado a la humanidad. Creo que estamos en plenos juicios divinos que de alguna manera están afectando galopantemente y acelerando galopantemente las condiciones que se están precipitando para el fin. Estamos a las puertas probablemente de la segunda venida de Cristo. Todo el Nuevo Testamento, cada libro del Nuevo Testamento habla de esta verdad inequívoca. Cristo viene, amén. Cristo viene a buscar ¿a quién? A su pueblo, a su iglesia. Y los juicios a las naciones son inminentes. Oye, pero si se tiran un puñado de virus, ¿cierto? Y te comen poblaciones mundiales, te diezman poblaciones mundiales. Los efectos de la ira de Dios en cuanto a los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, cómo está la naturaleza en estos momentos. Está totalmente agitada. Volcanes en erupción, ¿cierto? Terremotos en diversas partes. Pestes, ¿cierto? Cada vez más avanzadas. Inclusive pestes que el mismo hombre ha diseñado y ha provocado para que afecten a poblaciones mundiales. Guerras provocadas por el mismo hombre, ¿cierto? Para vender armamentos. La industria del armamento de alguna manera tiene que, ¿cierto?, surgir y emerger. Guerras, rumores de guerras. Y todo esto dice la palabra que es principio de dolores. Principio de dolores. Entonces el panorama del hombre sin Dios es catastrófico. Catastrófico. Romanos capítulo 3, versículo 9, por ejemplo, sigue el Pablo desarrollando esta idea del alejamiento, de las consecuencias del pecado,
Por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto judíos como gentiles, tanto cristianos como no cristianos, pongámonos en el tiempo de ahora, están bajo pecado. No por ser cristiano tú estás justificado delante de Dios. No es por mérito que yo me acerque a Dios o que soy recibido por Dios. Aquí no hay mérito propio. Porque, vuelvo a reiterar, porque estamos en una condición perdida. No podemos hacer nada que le agrade a Dios. Estamos muertos. Un muerto no puede justamente hacer cosas buenas porque no existe, no está vivo, está muerto. Y estamos muertos espiritualmente. Esa, que lo que sepas que es la condición del género humano, esa es la condición de muchas personas que quizás que conocemos, esa es la condición inclusive de personas que están dentro de la iglesia. Hay que decirlo. Hay mucha iglesia nominal, mucha gente que hace una profesión de fe o cree haber hecho una profesión de fe, pero el tiempo dice totalmente lo contrario. Hay un divorcio entre lo que el cristiano o el hombre dice de Dios y su vida. Entonces, no por el hecho de ser cristiano, presbiteriano, anglicano, luterano, lo que tú quieras, ¿cierto? Estamos delante o hemos logrado, ¿cierto?, cumplir el estándar de Dios. Fíjate lo que dice Romanos en la carta del capítulo 9, versículo 3 en adelante. O el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Te entendemos por justicia lo recto, ¿cierto? La rectitud. En este caso, la rectitud moral del hombre, que sopesa lo bueno y lo malo. La inclinación del hombre injusto es hacia el mal. El hombre injusto o el injusto no se deleita en el bien, sino que se deleita en el mal. Vemos cómo lo vemos, si lo vemos ahí día a día, cómo en la esquina las turbas roban, maquinan en cómo robar, maquinan en cómo matar, maquinan en cómo hacer el mal. ¿O ustedes creen que los asaltos o las muertes no sé, porque de repente ocurrió, o por el azar, hay una maquinación del hombre por sobre el hombre? Hay una maldad inherente en el ser humano que sale a flote, ¿cierto?, en hechos concretos. ¿Por qué? Porque estamos apartados de la heredad de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No basta con la filosofía, no basta con la educación, no basta con la ciencia, porque eso no nos lleva a la verdad del Evangelio o a la salvación. No hay quien entienda a Dios, porque el hombre se ha negado a entender a Dios, aún su manifestación, aún su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra ¿de qué? De sus manos. Pero aún así todo, nos resistimos. No hay quien busque a Dios, dice Pablo, ni en su tiempo, ni el de ahora. Me acuerdo de una vecina, una familiar, una vecina, una amiga de mi señora, una abogada. Nos contaban de que sus hijos estaban en una búsqueda espiritual. Entonces fueron a la India. Es muy recurrente la India. Es muy visitada la India. Y estaban justamente en estos baños en el río Ganges. El gran río Ganges, ¿cierto?, donde queman a los muertos, ustedes saben, lo incineran y ahí mismo lo echan. Y la gente se baña en esas aguas, me imagino, infectadas. Pero ellos están buscando una ayuda espiritual. Ellos quieren llegar al nirvana, ¿cierto?, al estado de pureza, el nirvana. Pero la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dijéramos hay uno, pero no hay uno. Es tanto el efecto abrasador del pecado que tiene infectado al género humano. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. Y eso no es un cuento, eso no es ficción, eso es realidad. Y aún siendo justificados y aún siendo creyentes, aún los efectos del pecado también están en nosotros muchas veces. Posteriormente Pablo, y por eso quiero apuntar al capítulo 5, da la solución. Muestra de qué manera esta criatura caída, este hombre sin esperanza, puede tener salvación. Y aquí aparece la gran palabra, la gran doctrina, la gran enseñanza de la Biblia. Cosas por las cuales los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino y todos los reformadores del siglo XVI lucharon para dar a entender de que el hombre solamente es justificado a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En el capítulo 5, Pablo desarrolla la doctrina de la justificación y sus consecuencias. La doctrina del pecado y sus consecuencias. Pero aparece ahora la doctrina maravillosa de la justificación y sus consecuencias y sus bienes ahora, a los cuales esta enseñanza nos ha alcanzado. La iglesia se entiende de los creyentes que han sido justificados. Aquí la iglesia no se entiende como que alguien tiene mérito propio, ¿cierto?, para tener acceso a la iglesia, sino que la iglesia está constituida por aquellos hombres y mujeres que han sido alcanzados por el Evangelio y por la justificación de este Evangelio. Después de todo este desarrollo de Pablo y de mostrar esta miseria y este alejamiento de Dios y este apartarse de Dios y la ira de Dios sobre estas consecuencias del pecado, Pablo dice lo siguiente: justificados pues por la fe. Justificados ahora por la fe. La justificación es ese acto por el cual Dios declara a una persona que es culpable libre. Un reo de muerte que significa la cárcel o la muerte, en un momento dado es declarado libre. Entonces la justificación es el acto legal y jurídico por el cual el Dios soberano, el juez soberano, declara a su criatura inocente. ¿Y saben cómo nos ve Dios ahora en Cristo? Nos ve como Cristo. Porque el que pagó el precio que yo y tú debíamos haber pagado por causa de nuestra maldad y miseria y pecado, y ya desde la infancia el pecado se manifiesta, ya desde la infancia pequeños de 2, 3 años están sacando los ojos, arañándose, mordiéndose, mostrando las esencias del mal y el pecado. Por eso la palabra dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por los efectos dantescos que ha tenido el pecado sobre el género humano. Por eso, cuando yo entiendo ahora que a pesar de mi condición maldita, que no merezco nada, Dios me perdonó. Dios me libró. Dios me sacó de la cárcel. La maldición del pecado que estaba sobre mi cabeza, por eso dice que la ira de Dios está sobre el hombre, la maldición, esa espada de Damocles que estaba sobre mi vida, destrucción inminente y eterna, fui liberado. Es como que yo cargaba una gran mochila, un gran peso, un lastre arrastrando, y de repente alguien toma esa carga y me la quita, y soy libre. Esa es la gran doctrina de la justificación. Justificados pues por la fe, la primera consecuencia de la justificación de esta obra redentora, ¿qué es lo que es? La paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos, a los creyentes. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, la paz que ofrece el Señor, la consecuencia de la justificación es la paz. Lo primero, no significa que no haya guerra. Paz no es ausencia de guerra.
Pero aún las circunstancias, el creyente tiene una paz inherente en su corazón ahora. Amén. Hay una tranquilidad, hay una paz, hay una seguridad, porque ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Es esa la condición ahora del creyente. El estatus del hombre y la mujer de Dios. Si yo entendiese esto, correría y abrazar a Jesús, abrazar la fe. Me llenaría de ansias por que llegue el domingo y correr a la iglesia y alabar a este Dios trino tan sublime, tan excelso, tan único, tan santo y tan puro, que se rebaja para tener comunión conmigo. Esa es la doctrina de la justificación. Y su primer resultado, que aparece aquí, es la paz. Por la fe tenemos paz para con Dios, fíjense. Para con Dios, porque éramos antes enemigos de Dios. Había una guerra entre Dios y nosotros por causa del pecado. Pero ahora somos amigos de Dios. ¿Y por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cadena, ¿cierto?, conductora que nos habla de este gran tema. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo el puente ante este gran abismo insondable que había entre Dios y mi persona, a través de Jesucristo. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia? Jesús dijo, yo soy la puerta, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, también dijo, yo soy el agua de vida, pero yo también soy la puerta. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos débiles? No, ¿qué dice el texto? Estamos firmes. Firmes. Nuestra fortaleza viene justamente de este hecho de que ahora estamos unidos a Cristo. Nuestra fortaleza, no solamente espiritual, sino que en cada ámbito de nuestra vida, capaz de soportar cualquier prueba que ésta venga, cualquier temor y cualquier ansiedad, porque tenemos a Cristo ahora. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las pruebas. Porque la vida cristiana no solamente es felicidad plena, confianza y seguridad que vienen de Dios justamente en cuanto a ahora soy una persona, una nueva criatura, soy un hombre nuevo y una nueva mujer, pero eso no nos exime de las dificultades o de las pruebas que han de venir al creyente. Entonces por eso Pablo dice, me glorío ahora en la prueba. Porque si Jesús fue probado, si Jesús fue muerto y crucificado, y toda su vida fue una vida de prueba, yo ahora como cristiano me glorío. Esa capacidad que tiene el creyente de poder soportar la prueba y la tentación. Tenemos esa capacidad. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación aquí aparece como prueba. ¿Qué es lo que es una prueba? Es someternos a una presión. El creyente en la prueba es someternos a una presión. Es como en aquel tiempo de Pablo y en aquel tiempo de Jesús, cuando querían hacer aceite este fruto que se hace al aceite, olivo. ¿Cómo se hacía el aceite de olivo? Bajo presión, ¿cierto?, de máquinas que trituraban, ¿cierto?, estos frutos hasta que destilaba el aceite. Es como el que trabaja en el fragüe, ¿cierto?, mete el metal a grandes temperaturas y saca lo malo y deja el metal bueno. El creyente, cada cristiano tiene que estar bajo presión para manifestar al final de cuentas de qué estirpe está hecho. ¿Cuál es su verdadero testimonio?
El creyente verdadero va a aguantar la prueba y la dificultad y la presión. Y ese aguante va a producir paciencia y tolerancia. Una de las cosas que lo hace tan natural es la impaciencia. Todo lo queremos rápido. Nos llenamos de cólera cuando no hacen lo que yo digo. Somos impacientes por naturaleza. Pero la presión, la prueba, provoca en el creyente paciencia. Cristo fue paciente. El Señor fue paciente en cuanto a nosotros mismos. Y la paciencia prueba, o sea, carácter probado. La paciencia produce prueba, carácter probado, y la prueba, esperanza. Solamente tenemos la verdadera esperanza en el Señor, amén. Solamente hay verdadera esperanza en Cristo en medio de esta inestabilidad, este mundo que no tiene paz ni esperanza. Solamente tenemos esperanza en la figura que es nuestro Señor Jesucristo. Estos son los frutos, ¿cierto?, de haber sido justificados. Hermano, siéntete alegre, siéntete, no sé, contento de que hayas sido justificado. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestras vidas. Toda nuestra vida está impregnada en el amor de Dios. El carácter de Dios, el carácter de Cristo está en nuestras vidas. Y eso tenemos que de alguna manera manifestarlo, porque esa es nuestra condición ahora. Estamos en una condición perdida y ahora estamos en una condición de hombres y mujeres redimidos. Y termino con esto. Este fue el capítulo 5 que nos mostró Pablo la tremenda doctrina de la justificación. En el capítulo 8 Pablo desarrolla y sigue desarrollando estas consecuencias de la doctrina de la justificación. Capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es tremendo este versículo, estos versículos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal vez tú no hayas pasado estas circunstancias. Tal vez tú tienes un cierto grado de comodidad, ¿cierto? Y no sé, pero Pablo las sufrió. Pablo las padeció. Esto no es un cuento, no es algo mitológico, sino que es una realidad que vivieron hombres y mujeres en el primer siglo por el hecho de ser cristianos. Pagaron un precio al cual yo también tendría que entrar a pagar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por causa, dice Pablo, de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ser cristianos somos muertos todo el tiempo. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, hermano. Tú eres vencedor, amén. El Señor te capacitó para ser vencedor a pesar de las circunstancias. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Que el Señor Jesús realmente tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Que Jesús sea el Señor de nuestra vida, para que nuestra vida acredite quiénes realmente somos. Hermanos, les invito a que lean esta carta de Romanos. Es una carta tremendamente maravillosa, llena de verdades y llena de doctrinas que fundamentan nuestra vida de fe. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo tan descriptiva que es tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra fue inspirada por Dios. Si bien es cierto, aquí hay agentes humanos que escribieron, ¿cierto?, y relataron estos testimonios de las primeras vidas del cristianismo y de Jesús. Pero detrás de toda
este relato hay una doctrina fundamental que es la inspiración. Tú iluminaste e inspiraste a hombres, Señor, para que escribieran lo que tú querías que escribieran al final de cuentas. Te damos gracias por tu revelación, porque tú escurriste el velo, tú tuviste que conocer, Señor, no nosotros te buscamos. Tú te autorrevelaste en tu palabra y te autorrevelaste en tu creación y especialmente te autorrevelaste en Jesucristo, el Señor nuestro. Bendícenos, Señor, siempre con tu palabra. Es la única antorcha que ilumina, ¿cierto?, el mundo oscuro en el cual estamos viviendo. Bendícenos como familia, bendícenos como a nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, que todos puedan tener cabida en esta gloriosa experiencia de la vida del creyente. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor, y que nada impida que nos apartemos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra de hoy, porque el Señor nos bendice con su palabra. Pongámonos de pie para alabar al Señor con el himno Hazme una fuente de bendición. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivie el dolor, torna su llanto en soledad. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí.
vamos a tener la bendición pastoral y luego vamos a cantar la doxología a Dios el Padre. Pero tenemos algunos avisos que dar. Primero saber, ¿cierto?, de que orar por los hermanos que están enfermos, que ya hemos mencionado algunos. Y también tenemos una petición especial que es de una vecina que vive cerca de la hermana Adi, de la hermana. Y ella pide oración por su hermano de 17 años que está pasando por un tiempo de depresión y está hospitalizado en este momento. Es un vecino del sector de allá, porque esta depresión que le ha afectado ha intentado incluso quitarse la vida. Él se llama Matías Celada, no lo conocemos nosotros, es un vecino, pero el Señor lo conoce. Y nosotros como iglesia vamos a orar por él en nuestras oraciones diarias. Yo después lo voy a publicar en el WhatsApp, todo esto, para que estemos orando, porque hay que orar, como dice el mensaje, por los desamparados. Hay mucho desamparo, hay mucha violencia y mucha gente no conoce a Dios. Esperamos que este varón, Matías Celada, pueda ser bendecido por la gracia del Señor y pueda ser rescatado de esa condición. Así que después lo vamos a publicar para que estemos orando. Y por nuestros hermanos que están enfermos. También tenemos un aviso, 2 semanas más, después, el 17, el pastor, a contar de esa fecha hasta fin de mes, no va a estar con nosotros, porque él va a hacer un viaje. Un viaje, va a estar yendo a ver a su hijo que está en Francia. Así que sean dispuestos todas las cosas, vamos a estar aquí a cargo nosotros los presbíteros y también ustedes, todos nosotros la congregación, ¿ya? Y esperamos que le vaya bien. Hace varios años que él no ve a su hijo, que vive allá, han habido ocasiones de ir y esta es la ocasión. Su esposa compró los pasajes y están, porque ustedes saben que para estos viajes se compran antes los pasajes, porque si los compra usted, voy a ir esta otra semana a Francia, no, mucha plata. Entonces ahí están y esperamos que el Señor le bendiga y pueda ver a su hijo que hace tanto tiempo no lo ve, ¿ya? Así que preparémonos, oremos por él y por todo esto. También el día 15 vamos a tener una actividad en las iglesias de la zona, allá en San José de Maipo, solo los consistorios. Vamos a ir allá a tener un tiempo de retiro, de oración y de encuentro ahí, todos los presbíteros y consistorios de la iglesia, para orar por nuestra iglesia y para que el Señor nos guíe para seguir en la obra, ¿ya? Los desayunos de esta semana van a estar a cargo de nuestra hermana Margarita y su esposo, nuestro hermano David. Después vamos a acercarnos a algunas otras personas para que hagan los de agosto, los de julio, y de agosto y septiembre vamos a ir viéndolo así, ¿ya? Así que para que nos preparemos para servir al Señor. Eso, así que pastor, esperamos la bendición pastoral y terminamos con la doxología a Dios el Padre. Sí, bueno, igual sentimiento encontrado por el hecho de poder querer ver a mi hijo, pero dejar la iglesia, ¿no? Como que me complica mucho a mí, sobre todo ahora que hace poco, bueno, después de harto tiempo fui instalado como pastor. No me es fácil, hermano, dejarle, me complica mucho, ¿ah? Pero también quiero decir rápidamente que estoy teniendo reuniones de visitas a las casas de los hermanos. La semana pasada estuve con la familia de Gustavo y su señora. Fue una visita realmente de mucha bendición. Ellos están como recién empezando la vida cristiana, necesitan mucho apoyo. También estuve con María, la hermana María, con su hija, su yerno, y si Dios quiere el lunes, mañana estaré con la familia de mi hermano Wildo, y porque esas todas las cosas que me tonifican, me dan sentido a ser pastor, poder pastorear. También hemos estado con nuestro hermano Roy en nuestra casa, nos han visitado. Entonces la idea es que hacer estas visitas periódicamente para con la iglesia. Así que y también confío en los hermanos que van a estar aquí presentes, llevando el Evangelio adelante. También quiero decir de que prontamente se van a hacer miembros la hermana Adi y Felipe. También estamos con Gustavo, queremos empezar un programa de catecúmenos para hacerse miembro. Entonces, prontamente tenemos varios recibiéndose de miembros.
Hay también van a recibir a diaconisa, una diaconisa para la iglesia, y también con la familia Poblete, la hija del hermano, vamos a empezar esta semana un tema con el hijo de ellos para el bautismo. Ahora, los hermanos que no son miembros y necesitan o quisieran ser miembros, hablen conmigo, o hablen con algún presbítero para cómo empezar el tema de la membresía. Entonces vamos a orar ahora, despidiendo esta jornada, que haya sido de bendición sobre nuestras vidas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, este tiempo que hemos destinado para ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, por la obra magna que has desarrollado e hiciste en nuestras vidas, Señor, por la salvación tan grande que has diseñado para que nosotros como pecadores, alejados de tu gloria y no participantes de tu gracia, podamos estar ahora en comunión plena contigo a través de Cristo. Bendice a nuestras familias aquí representadas, bendice tu palabra, que sea central en nuestra vida, que nada ni nadie nos aparte de tu verdad. Es una verdad archicomprobada, no tiene cuestionamiento, y aquellos que han cuestionado su palabra se han dado de bruces contra el muro, ¿cierto?, del error. Bendice tu palabra entonces, Señor, grandemente, sobre todo en estos tiempos finales, en estos tiempos últimos, para que podamos perseverar hasta el fin. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Padre celestial, a Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar, cantar al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonar.